todas esas cosas, ¿no?, que uno hace en cuarentena, dijimos, bueno, concretemos y armemos los seminarios. Y la verdad es que este es el primero de una serie de seminarios en materia de regulación y de competencia, las dos cosas. Vamos a hacer seminarios específicos en materia regulatoria, eléctrico, telecomunicaciones, agua, etcétera. Vamos a hacer varios seminarios de competencia también, esa es nuestra idea. Por eso tienen la opción de votación para ver cada cuánto más o menos tenemos, digamos, posibilidad de hacer, cuán seguido tenemos posibilidad de hacer estos seminarios, cuán seguido están interesados ustedes, etcétera. Queríamos ponerle al principio algún nombre un poco más fancy, pero después dijimos Producciones Futa, suena horrible, entonces vamos a buscar un nombre en algún minuto y vamos a tener probablemente algún nombre, un canal de YouTube, alguna cosa un poco más construida. Por mientras somos una pyme, así que le agradecemos un montón por este seminario. Agradecemos a los amigos del extranjero, que teníamos varios, de acá, de distintos países de Latinoamérica. Gracias por el interés. Bueno, no tenemos traducción del chileno, eso es lo único que les tengo que advertir, no tenemos traducción simultánea desde el chileno a su respectivo idioma español, pero vamos a tratar de que los panelistas se hagan entender. Una cosa, todos los que se han inscrito están en un mailing list, con los que después vamos a irles dando información respecto de estos seminarios que queremos ir haciendo. No vamos a mandar en spam, no vamos a vender la base de datos, pero si alguien prefiere no estar ahí, por favor mándenos un mail y lo sacamos, obviamente. Nada, finalmente agradecer a los panelistas por la disposición a discutir competencia en crisis. Hay harto tema entretenido. Dicen que las autoridades chilenas han sacado algunas cosas y también en Latinoamérica se han visto algunas cosas bien interesantes. Entonces, básicamente la idea hoy es discutir qué cosas distintas tienen que pasar en materia de competencia durante estos tiempos, qué cosas podemos esperar y qué cosas se pueden esperar o no, digamos, porque puede no ocurrir nada a futuro en esta materia. Tenemos 5 panelistas, Andy va a ser el moderador oficial de esta sesión, pero el primero de estos panelistas es nuestro invitado extranjero, Juan David Gutiérrez, socio de Avante Abogados, colombiano, sabe mucho y está muy al día con todo lo que pasa en Latinoamérica en general, organiza unos seminarios buenísimos también, ayer tuvimos uno bastante exitoso sobre fusiones, de hecho, porque además es el director de Ascola en Latinoamérica. Entonces, Juan David va a partir primero dándonos una pequeña reseña de lo que están haciendo las demás autoridades latinoamericanas en la materia hoy día a propósito de la crisis del COVID-19. Y luego, bueno, Andy va a dar la introducción a los demás panelistas y la moderación. Así que de nuevo, muchas gracias a todos los que están hoy día, muchas gracias a la gente de Estado Diario y a todos los que están conectados a través de su página y, bueno, ojalá que les sirva el seminario. Partimos contigo, Juan David. Muchas gracias a ti primero por estar con nosotros. Bueno, Javier y Andrés, muchísimas gracias por la invitación. A todos los panelistas, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a todos mis colegas de Chile y del resto de América Latina que nos están viendo en este momento. Javier, yo estaba escribiendo un documento en estos días que se llama Derecho a la Competencia Pandémico. Y sobre ese texto, sobre el derecho a la competencia pandémico en América Latina, tú me has pedido que hable. Pero entonces yo no quiero comenzar en los 2020, yo quiero comenzar en 2019. A finales del 2019 yo le escuché a el presidente del Comité de Competencia de la OCDE, Frédéric Geny, decir que estábamos viviendo tiempos muy interesantes en el derecho a la competencia por la emergencia de nuevos retos para el derecho a la competencia que estaban asociados con las economías y las plataformas digitales. En ese momento se planteaba que el auge de los modelos de negocio que usan, digamos, ese tipo de plataformas era global y que podía resquebrajar algunos paradigmas del derecho a la competencia. Un punto, por ejemplo, la definición de los mercados relevantes en contextos de plataformas de 2 o más lados. De hecho, hace poco tuvimos una decisión de una operación en Estados Unidos y el Reino Unido, en donde en Estados Unidos se aprobó la autorización, o no se bloqueó mejor, por una corte federal. Estoy hablando de la operación Sabre Fair Logics,
Mientras que la Autoridad de Competencia del Reino Unido, la CMA, la prohibió, le pareció que era significativamente restrictiva de la competencia. Y por supuesto que estos problemas o estos retos de las economías digitales seguirán interesándonos, pero pues quién se iba a imaginar que en el 2020 íbamos a tener una nueva un nuevo desafío, un nuevo reto, también global, por la emergencia de un virus. ¿Y quién se iba a imaginar eso? Bueno, para ser precisos, Bill Gates se lo imaginó y hace 5 años ya estaba diciendo que cuidado con las pandemias globales o las pandemias. Y pues el punto que quiero hacer es que ahora otra vez estamos en el mismo barco. Es decir, así como hace un año estaban casi todas las autoridades de la competencia pensando qué hacer, cómo abordar los retos de las economías digitales. Pues ahora la mayoría también están pensando qué hacer para atender la emergencia sanitaria y económica del COVID, como ocurre además no solo con las autoridades y las agencias de competencia, sino en general con los gobiernos del mundo. Y yo quisiera, antes de entrar en contarles muy rápidamente cómo han reaccionado las autoridades de competencia de América Latina, tratar este tema de la relación entre COVID y competencia bajo 3 puntos de vista. El primero es preguntarnos qué efectos del COVID son pertinentes para las políticas de competencia. El segundo es abordar la reacción inicial de las autoridades de competencia, no solo en América Latina, sino en general. Y al final preguntarnos si está emergiendo o no un consenso sobre qué se debería hacer, digamos, en el contexto de este derecho a la competencia pandémico. ¿Hay un consenso? ¿Estamos hablando, digamos, en conjunto o no? Comienzo con el tema de los efectos del COVID. Se ha abierto, como ocurrió quizás hace una década, una discusión muy grande sobre el rol del Estado en la economía. Y ya vemos por un lado a los libertarios y a su otro espejo a los estatistas diciendo cada uno y defendiendo cómo el mercado es la respuesta o cómo es el Estado la respuesta. Y en últimas, la verdad es que la mayoría sabemos que es una mezcla y que el Estado requiere del mercado, el mercado requiere del Estado y que ese equilibrio, digamos, entre Estado, mercado, incluso sociedad, va a ser muy importante a la hora de abordar el COVID. Pero en materia de efectos, y yo sé que luego va a hablar Aldo, que es economista, y hablará con más propiedad que yo, en materia de efectos económicos, creo que hay que distinguir por lo menos entre 3 aspectos. Los efectos macro, de los efectos micro, los efectos temporales, de los efectos no transitorios, y los efectos diferenciados por mercados. Porque si nosotros vamos a asumir que el COVID-19 es una amenaza o un riesgo, o si quieren verlo como un reto particular y especial para el derecho a la competencia, pues tenemos que entender muy bien cuáles son los efectos que son pertinentes para el derecho a la competencia. Y ya estamos sintiendo muchos de los efectos macroeconómicos derivados además de las medidas de aislamiento social. El desempleo ha crecido en todas partes de manera significativa y muy súbita. Y digamos que eso obviamente va a ser el telón de fondo, se va a ser la cancha de juego donde van a operar las autoridades de la competencia y donde obviamente también operan los demás agentes del mercado, pero a la hora de resolver los casos de antimonopolios, pues realmente la agencia o el tribunal respectivo le van a prestar mucho más atención a la microeconomía, a la dinámica de los mercados y a la conducta de los agentes en ese mercado. Y la pregunta es, bueno, ¿y el COVID-19 cómo afecta esas dinámicas? Pues ya sabemos que la demanda en algunos mercados se contrajo totalmente por cuenta de las medidas del COVID, aerolíneas, turismo, muchas formas de entretenimiento. Por otra parte, también sabemos que la operación de algunas cadenas de valor va a ser más costosa por la dificultad de movilizar mercancías y eso puede llevar a que aumenten los precios al consumidor final, ejemplo, comercialización de alimentos. Por otra parte, las preferencias de los consumidores están cambiando, no sabemos si transitoria o no transitoriamente. Por ejemplo, muchos de nosotros ya nos vamos a visitar restaurantes en el corto plazo y seguramente va a aumentar el comercio electrónico como lo está haciendo ahora.
Y por último, es muy posible que, por todo lo anterior, algunas compañías en algunos sectores dejen de ser viables y en determinados mercados pues, se elevará la concentración. Entonces, esas dinámicas son importantes, pero hay una diferenciación que yo no estoy viendo con mucha claridad en este momento, y es cuáles son efectos temporales, qué es la crisis que esperemos pase en el menor tiempo posible y qué efectos son no transitorios. Yo tengo la intuición de que algunos efectos van a ser pronunciados. Luego, si nosotros vamos a decir que se necesitan unas medidas temporales o extraordinarias para situaciones extraordinarias, entiendo perfectamente por qué para los efectos temporales aplica, pero ¿qué va a pasar con esos efectos que tal vez no sean transitorios? En Colombia, por ejemplo, con los impuestos sabemos que no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Y hay muchas medidas del gobierno que pueden ser sanitarias o de regulación que ahora se adopten de manera transitoria, pero que se queden. Bueno, ¿qué efecto van a tener? Por otra parte, los efectos entre los mercados van a ser diferenciados, es decir, las medidas puede que se justifiquen mucho más y que las incluso tengan efectos económicos más prolongados en mercados en donde haya más conexión personal entre las personas, los mercados de servicios o en determinados mercados que ya mencioné, como el del transporte de pasajeros. Seguramente los efectos los veremos no por años, sino por décadas. Luego, quizás respecto de esos efectos tengamos que tener otro tipo de consideraciones. Hasta ahí, digamos, como por así decirlo, mi biopsia del coronavirus y sus efectos económicos para efectos de pensar en el derecho a la competencia. Ahora paso a lo que sí me había invitado Javier, y es hablar de la reacción inicial de las autoridades de la competencia. Bueno, hay un anuncio nuevo casi todos los días, es muy difícil estar al día, y si ustedes no son conscientes, yo esto lo repito en todas partes, pero hay 31 autoridades de la competencia en América Latina, incluyendo agencias y tribunales, de manera que pues, es muy difícil poder llevar, digamos, el día a día de lo que está pasando. Pero les quiero dar un vuelo panorámico. Por lo menos 8 jurisdicciones han suspendido total o parcialmente la operación de la autoridad. En general, digamos, las autoridades están tratando de minimizar su actividad que no esté relacionada con el COVID, que no pueda estar relacionada al COVID, y realmente eso es lo que está pasando con todos los funcionarios públicos, no solo con las autoridades de competencia. Obviamente todas van a tener en el futuro próximo dificultades de operar, por ejemplo, para hacer visitas administrativas o inspecciones. Entonces esto va a tener un efecto puntual sobre la manera como las autoridades van a recabar sus pruebas. En algunos países ya se han abierto investigaciones formales por presuntas conductas anticompetitivas. Entonces Brasil hace poco anunció que abrió una investigación por una presunta fijación de precios de mascarillas, desinfectantes y alcohol. Otras autoridades han procurado trabajar de la mano con su gobierno en hacer monitoreo de precios. Entonces, en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio está haciendo monitoreo de precios para evitar precios excesivos. Entonces, no es que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de competencia en Colombia, esté realizando control de precios, pero sí está revisando si hay cambios significativos y excesivos para tomar las medidas pertinentes. En Colombia existe como conducta anticompetitiva los precios inequitativos o excesivos. Otras autoridades están trabajando, digamos, un poco más estrictamente con sus pares de control de precios, y en El Salvador, por ejemplo, vemos que la actividad entre la autoridad que está detrás del control de ciertos precios de la canasta básica, pues ahí la autoridad sí realmente está jugando un rol un poco más sancionatorio, por así decirlo. Y por otra parte, pues también hemos visto algunas declaraciones de autoridades, voy a citar por ejemplo la mexicana, en donde se habla de, a través de comunicados de prensa, sobre buscar no perseguir acuerdos horizontales cuyo propósito sea aumentar el suministro de bienes o evitar la escasez de aquellos bienes y servicios que están asociados a la contingencia del coronavirus. Y la COFECE también se comprometió a que iba a llevar una revisión acelerada de las fusiones asociadas al COVID. Entonces, fíjense ustedes que esto a vuelo de pájaro, pues ha habido diferentes tipos de respuestas de las autoridades.
Ya voy a entrar a la etapa de conclusiones por si estamos mal de tiempo. Pero mi primer punto que hacía sobre la pregunta sobre si vamos a llegar a un consenso, yo creo que no. Yo creo que en la medida en que seamos parte de sociedades plurales, democráticas, donde hay diferentes intereses de juego, pues no creo que vaya a haber unanimismo en cómo abordar un reto de política pública. Puede que haya unos principios comunes o unas ideas comunes, pero yo no creo que vaya a haber, digamos, un derecho de la competencia pandémico, como yo estaba diciendo de una manera burlona. Creo que entre 31 autoridades de la competencia no creo que vamos a llegar a una posición unánime. Además, hay unas trayectorias históricas e institucionales y políticas que pues contribuyen a explicar que las autoridades van a tener una manera diferente de abordar el asunto, el problema de política pública. Pero sin embargo, y aquí aprovecho para saludar a un colega de ustedes, a Manuel Abarca, que publicó en el blog La Libre Competencia un artículo precisamente sobre este tema, y Manuel decía, bueno, hay dos mensajes principales que parece que emergen de las autoridades. Uno, que la ley está vigente, como diciendo, cuidado, pilas, que esto no ha salido de vigencia. Pero por otra parte, algunas autoridades están diciendo, bueno, estamos pensando en hacer una aplicación atenuada. Incluso algunos hablan, comentaristas más que las propias autoridades, de relajar un poco la aplicación. Para mí eso suena un poco a una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y el diablo creo que va a estar en los detalles. Es decir, creo que las autoridades, si van a autorizar determinados tipos de acuerdos, es porque la ley se los permite. Luego no es que estén relajando la aplicación de la ley, sino que están realmente aplicando, digamos, excepciones que la ley ya contempla. Ahora, si hay países que no tienen ningún tipo de excepción, si no tienen una excepción a la eficiencia, por ejemplo, o a determinadas formas de colaboración entre competidores, pues es posible que sí se requieran reformas legales o realmente relajar ahí sí la aplicación de la ley. Pero ¿qué está entonces, y con esto juro, Javier, que estoy concluyendo, ¿qué está sobre la mesa? Hay dos cosas que están sobre la mesa. Por una parte lo procesal y por otro lo sustantivo. Sobre lo procesal yo encuentro tres aspectos. Uno, una suspensión temporal de las actividades y no sabemos cuándo van a poder reasumirlas. Por ejemplo, las visitas administrativas me parece que son difíciles de reasumirlas. Un paréntesis, por ejemplo, los cuerpos de policía en todos los países son de los más afectados por el COVID, de los funcionarios más afectados. Y eso es porque están por ahí afuera exponiéndose. Bueno, vamos a exponer a los funcionarios públicos a las audiencias, a las visitas administrativas o las inspecciones. Bueno, por otra parte, seguramente los países que no tienen audiencias remotas o capacidad de hacer remotas, pues lo van a tener que hacer seguramente. Y por otra parte, pues está sobre la mesa tomar decisiones expeditas para asuntos directamente ligados con COVID. Yo creo que eso no requiere ninguna reforma a la norma, realmente que eso lo único que requiere es buena gestión pública y entender cuáles son las prioridades de una autoridad. En el tema de los ajustes o los cambios sustantivos derivados del COVID, hay 5 cosas que están en juego. Una es un nuevo rol o un rol intensificado de las autoridades de competencia en monitoreo de precios. Sí, yo sé, esto les va a sonar muy raro, pero pues en Colombia decimos que hay determinadas autoridades que son como un árbol de Navidad y les van colgando las bolitas ahí, ya no saben a quién darle la función, entonces se la cuelgan a alguien. En Colombia la autoridad de competencia es autoridad de consumidores de datos personales, de competencia leal, de propiedad intelectual. Bueno, entonces, pues le colgaron la bolita de hacer monitoreo de los precios. Eso también está pasando en otros países, como les había comentado. 2, hay una discusión sobre la viabilidad de autorizar carteles de crisis, un poco también con un análogo a una figura de los carteles de exportación, es decir, ahí sí que la autoridad cerrar los ojos frente a determinadas conductas que son eminentemente anticompetitivas. 3, la discusión sobre permitir determinadas formas de colaboración entre competidores. Algunas legislaciones ya lo prevén expresamente y si no lo prevé la legislación también lo desarrollan las propias directrices de las autoridades. 4, está sobre la mesa la doctrina de la defensa de empresa fallida para el control de concentraciones, es decir, autorizar que una integración que a pesar de ser significativamente contraria a la libre competencia sea aprobada por la autoridad por cuenta de que si no la aprobara las empresas se quebrarían. Y 5, permitir determinadas restricciones verticales, puntualmente la fijación de precios de reventa, precisamente como manera de controlar que no vaya
abusos con los precios. Entonces, esos son los 5 aspectos sustanciales que están en juego. Y mi conclusión sobre esos 5 aspectos es que no hay nada nuevo corriendo debajo del puente. Es decir, de esto se ha hablado toda la vida, son espectros del pasado, por así decirlo, y la pregunta es si se está abriendo una oportunidad, una ventana política para hacer cosas que antes no se podía hacer, y yo creo que sí. Y eso no es bueno ni es malo, eso simplemente es así, se está abriendo una oportunidad para que haya cambios normativos de políticas y en la implementación de las políticas y de las normas. Y creo que hay que tener mucho cuidado porque pues siempre va a haber grupos de interés muy poderosos que de pronto van a aprovechar una oportunidad para aprobar cosas que sean muy beneficiosas para ellos, pero poco para el resto de la sociedad. Entonces, bueno, con eso me despido y voy a decir algo que Javier también dijo en el evento de ayer. Seguramente mi mensaje más importante de hoy es, por favor, lávense las manos. Gracias. Chao. Gracias, Juan David. Excelente exposición, casi una clase, Juancho. Así que dejo a Andy para que pasemos entonces a nuestro bloque nacional. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias, Javier. Déjame partir únicamente por seguir agradeciendo el apoyo que hemos tenido en este rato, en esta primera exposición de Juan David. Además de las 100 personas que tenemos en Zoom, se conectó mucha gente a través de Estado Diario. Así que ojalá puedan estar disfrutando, y recuerden que la idea es que esto sea interactivo para todos, de modo que pueden estar en el Zoom o no, nos pueden enviar las preguntas, tanto por acá, seguimos revisando el correo, Twitter y cualquier forma que nos las quieran hacer llegar para los grandes panelistas que tenemos. Y en ese sentido, y aunque no lo crean, no nos pusimos de acuerdo. Juan David ya hizo de cierta manera el trabajo que me tocaba a mí al presentar los temas que se venían, porque habló de los 5 grandes temas o 5 grandes desafíos sustantivos, que son de cierta manera los que queremos conversar ahora. Por una parte, Juan David se refirió a la viabilidad de los carteles en tiempos de crisis y la colaboración de competidores. Y para hablar de carteles y colaboración entre competidores, creemos que qué mejor que contar con María José, que fue jefa de la unidad de carteles de la Fiscalía Nacional Económica, y hoy día socia de Morales y Besa, quien luego se va a referir en temas generales a estos 2 temas. Otro tema interesante sobre la mesa es precisamente la defensa de la firma fallida en posibles operaciones de concentración, y ahí le damos el pase al gran Mario, quien fuera subfiscal y fiscal nacional económico y que le tocó participar en bastantes operaciones de concentración. Y el tercer gran tema, si uno lo pudiese agrupar, tiene que ver con restricciones verticales, fijaciones de precios, y ahí nuestro querido Aldo también tendrá más de algo para decir. Entonces les propongo partir con el orden que venía en la invitación, y te doy la palabra, María José, para que por favor nos puedas contar cuáles son tus impresiones en particular de cómo debiese aplicarse la normativa de competencia en tiempos de crisis, particularmente respecto de carteles, colaboración entre competidores, y ojalá algunos comentarios sobre la declaración pública de la Fiscalía y el auto acordado que sacó el tribunal. Bueno, gracias Javier, gracias Andrés por el pase. Hacia el final de la presentación voy a referirme un poquito, si quieren, sobre carteles. La verdad pensaba hacer una presentación un poquito más general. De hecho, con Chile, voy a tratar de compartirles una presentación. Si es que es posible. Y si no, acá está. Ok. Y si no, también no hay problema. Aquí. Me doy un poquito de vuelta porque con los Mac no es tan fácil. Y yo la verdad que quería introducir un poco el tema y aterrizarlo en Chile, ya que Juan David habló en general de Latinoamérica, y además aterrizarlo en un poco teoría de libre competencia. Entonces, el objetivo de esta presentación es hablar brevemente en qué estábamos en libre competencia. Un poco ya lo adelantó Juan David. ¿Cuál es la discusión en que estábamos antes de que pasaran tantas cosas, digamos? ¿En qué estábamos a nivel internacional y en qué estábamos en Chile? Y destacar que tanto antes de que empezara la crisis por el COVID como nuevamente ahora está en entredicho, o está más bien en discusión, cuál es el rol de esta política que se llama la política de competencia. Después me voy a centrar en Chile un poco en el marco normativo
qué pueden hacer nuestras autoridades, qué han hecho y algunas recomendaciones. Ahí puedo hablar un poquito de carteles, pero prefiero que también lo veamos junto con las preguntas del público. A ver, ¿qué es la política de libre competencia? Básicamente es un conjunto de normas y principios que tienen por objeto prevenir, corregir y sancionar ciertas conductas anticompetitivas. Y lo relevante es que aunque uno la defina así, no está nada claro en definitiva qué es lo que busca. En el tiempo y en el espacio, o sea, desde antiguo ya se ha venido discutiendo cuáles son los fines, cuál es el bien jurídico protegido de esta política. Busca esta política tener mercados desconcentrados, tener actores pequeños, controlar el poder económico, el poder político asociado al poder de mercado, o más bien busca el bienestar de los consumidores en términos de producción más eficiente de bienes y servicios a los mejores precios posibles. Todas estas discusiones han venido dándose desde siempre y en particular los últimos años, especialmente hace un par de años, con un paper de Lina Khan, estábamos en la discusión de acerca de si el estándar del bienestar del consumidor, que se refiere a hacer un análisis económico acerca de las eficiencias de una conducta o una situación de libre competencia, era el estándar más adecuado, o más bien este estándar había producido un viraje hacia poco enforcement, poco aplicación de las normas y por lo tanto propendía a crear grandes estructuras con poder de mercado en forma cruzada en distintos mercados, o sea, el ejemplo de las plataformas digitales. O sea, venía una discusión, la verdad, bastante interesante, ahí lo adelantó Juan David con el tema de las plataformas digitales, justamente es a propósito de esto, las principales autoridades del mundo estaban discutiendo de este tema. Y en Chile, por lo menos a partir de octubre del año pasado, también libre competencia había salido a la palestra. Primero, había una exigencia de mayor intervención, medidas concretas antiabuso y una sensación ahí, con los casos de carteles, un poco de indignación en la ciudadanía. Y segundo, que se venía muy interesante, era una posible discusión constitucional sobre el rol de la libre competencia y economía en el contexto de la modificación de la Constitución chilena. Entonces se venía ahí una discusión que yo creo que iba a ser muy rica, muy interesante acerca de si tenía que haber mayor intervención, mayor preocupación por la concentración en Chile, que es un mercado muy concentrado, o que tiene mercados muy concentrados y con pocos actores. Ese es el contexto y ahí llega el coronavirus y la crisis mundial y sus efectos. Y nuevamente, en este contexto tensionado, en el que estaba la política de libre competencia, que estaba, la verdad, muy interesante para los que nos gusta este tema, se viene un escenario, la verdad, bastante negativo en el futuro. Va a venir, sin duda, escasez de ciertos insumos, sobre todo médicos, sanitarios, restricciones al desplazamiento de las personas ya las tenemos, restricciones territoriales, el funcionamiento de distintos negocios se va a ver afectado, crisis económica, ya el FMI, el Banco Mundial han pronosticado recesión al menos por este año para Chile, Latinoamérica también, o sea, se nos viene un escenario muy pesimista en que sin duda va a haber quiebra a varios negocios y este es el contexto en que nuevamente nos preguntamos entonces cuál es el rol de la política de libre competencia. ¿Qué plantean algunos también fue ya, y por qué estamos discutiendo acá? ¿Por qué son interesantes estos seminarios? Porque en épocas de crisis siempre surgen dos voces. Uno es dar una aplicación más benevolente en algunos casos. Por ejemplo, a la colaboración entre competidores, no solamente a las colaboraciones lícitas y permitidas por la ley, sino que también llegar un poco más allá de forma temporal respecto a algunos productos, respecto a algunos territorios. También en temas de fusiones, una aplicación más benevolente en el sentido de aceptar estas excepciones de empresas en crisis y una aplicación más benevolente en general para las empresas en crisis en general, no solamente en fusiones, sino que se empieza siempre a producir una discusión de si hay una empresa, un negocio o una industria que ha sido muy económicamente afectada y es investigada por alguna conducta, bueno, ¿es conveniente seguir adelante con esa investigación, aplicar realmente la multa más alta o en realidad estamos haciendo un daño a la competencia por aplicar la ley tal como debe ser y por lo tanto hay una tendencia, aunque no salga en ninguna parte, a una aplicación más benevolente? O bien, tiene que ser más dura en estos momentos.
en estos momentos de crisis, sobre todo sanitaria, se observan conductas como, por ejemplo, precio excesivo, manejo de stocks, especulación de precios, sobre todo en insumos necesarios, insumos clínicos. Tiene que ser la política de libre competencia la que sea dura en ese caso. Recordemos que el precio excesivo no es algo que claramente sea una conducta anticompetitiva. Tenemos que obviar esa discusión y utilizar esta herramienta para efectos sancionarla. Bueno, ¿cuál es mi postura? A ver, normativamente en Chile, a diferencia de otras jurisdicciones, la verdad que, y como están organizadas nuestras autoridades, la verdad que hay poco espacio de movimiento. Hay poca discrecionalidad y yo creo que hay poca flexibilidad en la norma para adaptarse, aunque sea temporalmente, a este tipo de situaciones. Pero incluso aunque exista espacio de discrecionalidad, y este es algo que yo lo menciono solamente para efectos de discusión, porque alguien puede no estar de acuerdo, creo yo que no estoy muy de acuerdo en una aplicación más benevolente o menos exigente por parte de las autoridades. Creo que no es bueno para la competencia relajar la aplicación de las normas llamadas a protegerla. A mi juicio, la libre competencia fue ideada no como una manera de poner trabas, incluso trabas regulatorias, como si fuese una camisa de fuerza, sino que por el contrario está llamada más bien a prevenir y corregir y sancionar aquellas conductas que atentan contra ella. Entonces hay que verla como un aliado más que como un impedimento. Y por el contrario, permisos temporales, la relajación declarada de algunas normas o la benevolencia en la aplicación por parte de las autoridades, yo creo que a mediano o largo plazo tampoco es positivo. Recordemos que con esta crisis van a haber muchos negocios que van a cerrar y van a haber mercados que se van a concentrar aún más por salida de competidores. Entonces no veo que sea el momento para que por medio de una aplicación benevolente las normas, que justamente buscan proteger la competencia por sobre los competidores, se agudicen dichos fenómenos. Ya sabemos, o por experiencia, que en realidad son las estructuras lo que más cuesta cambiar el libre competencia. Tampoco creo que sea el momento, y aquí por lo menos voy a estar en desacuerdo con uno de los panelistas o hosts, que sea el momento para zanjar discusiones doctrinarias sobre si ciertas conductas están o no incluidas en esta normativa de libre competencia. Por ejemplo, precio excesivo. En especial considerando que existe norma sanitaria que se puede aplicar en casos de excepción constitucional como el que estamos. Normativamente, la verdad que nuestro decreto ley 211, que nuestra normativa de libre competencia, no da mucho espacio para excepciones temporales o limitadas. Ahí simplemente les copié un par de artículos de la ley, son los primeros 2 artículos del decreto ley 211, que lo que hacen es que fijan el ámbito de competencia de nuestras autoridades y les ordenan actuar conforme a esta norma. Esta norma que es muy estricta, con acuerdos entre competidores, y muy estricta y ha sido reforzada en todas las últimas reformas respecto a todo tipo de conductas con multas muy altas, otras medidas como terminación y disolución de personas jurídicas que son bastante intensivas, sanciones penales para la colusión, medidas intrusivas para investigarla, la inclusión de la delación compensada. En resumen, veo que a diferencia de otras jurisdicciones, la agencia administrativa, por ejemplo, la Fiscalía, no tiene facultades para aplicar sanciones, no tiene facultades para contestar preguntas o resolver consultas, y el tribunal, por su parte, tiene funciones jurisdiccionales y consultivas, pero también está bastante limitado para dar cualquier tipo de flexibilidad, más que no olvidemos que en nuestro sistema también están los particulares, que son los que mayor volumen presentan casos ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Entonces hoy día no tenemos una autoridad que pueda decir, bueno, durante esta crisis no perseguiré carteles, no presentaré acciones contra tales y tales industrias, o bien que pueden otorgar una exención temporal de la aplicación de estas normas. Creo que no es conveniente, pero creo que tampoco lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer y un poco qué es lo que ha hecho nuestras autoridades, que creo que han ido en el camino correcto, en el sentido de dar mayor claridad a los actores del mercado y a los particulares de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no? La Fiscalía efectivamente tiene una declaración pública el 3 de abril respecto a la colaboración entre competidores, aquellas que no son contrarias a la libre competencia, pero advierte duramente, fuertemente y correctamente, yo creo, respecto a cualquier aprovechamiento por parte de, comillas, inescrupulosos. Y por otro lado, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, actuando también dentro de la esfera de sus facultades,
también explica que efectivamente hay ciertas colaboraciones entre competidores que están en el ámbito de la licitud y que respecto a estas colaboraciones que están dentro del ámbito de la licitud, especialmente cuando se refieran a bienes o servicios que sean indispensables para mantener la cadena de abastecimiento, la continuidad de los servicios de transporte, la entrega de medicamentos e insumos médicos, van a tener un procedimiento como un fast track de aprobación y por lo tanto, cuando se consulten estos actos al tribunal, estos se pueden ejecutar incluso antes de tener la aprobación, lo cual es un cambio procesal a cómo estaba actuando hasta ahora el tribunal. Creo que ambas medidas van en el sentido correcto. Pero creo que también hay más espacio para hacer más. Yo creo que en este periodo lo que más importa a los actores de mercado es tener la guía y tener orientaciones por parte de las autoridades. Por lo tanto, yo creo que hay espacio para dar más recomendaciones, mayor advocacy. La Fiscalía tiene facultades, o lo ha hecho con anterioridad, para emitir guía, tiene su facultad para hacer estudios de mercado que podrían hacerse rápidamente y la facultad de proponer modificaciones normativas en caso que sea necesario y en caso que sea imperioso atendido alguna necesidad sanitaria en particular. La misma facultad de proposición normativa la tiene el tribunal. Y además, bueno, está el buen uso de esta facultad consultiva en que se pueden consultar al tribunal algunos actos o contratos por celebrarse en que se tengan dudas. Extrema precaución, eso sí, con la aplicación benevolente de las normas. Ya en nuestro país, muchos en Latinoamérica tienen mercados altamente concentrados por empresas con tremendo poder de mercado. Muchos de ellos van a tener más poder de mercado y estar en mercados aún más concentrados cuando terminemos o cuando pasen los efectos de la crisis económica asociada al coronavirus. Creo que eso ya es suficiente daño a la competencia como para relajar las normas que la protegen. Así que yo abogo por una extrema precaución en la aplicación benevolente de las normas. La estructura es lo más complejo después de revertir. Y como precaución también, porque todo cambio temporal en el libre competencia pasa a ser permanente, precaución en intentar zanjar discusiones doctrinarias sobre el alcance de las leyes en tiempos de crisis. Precios excesivos u otros abusos que están fuera de esta normativa, yo creo que no es el momento para zanjarlo, porque eso después queda de forma muy permanente y estos son cambios que hay que hacer de manera muy pensada y que evolucionan lentamente en la jurisprudencia y en la doctrina de libre competencia. Entonces, sacar libre competencia y empezar a decorar el árbol con otros objetivos o bienes jurídicos, yo la verdad que intentaría no caer en esa tentación. Ahora, a la pregunta de Andy, que ahí me pilló un poco, pero bueno, ya se entiende mi presentación que hay una línea, la verdad, bastante clara para mí entre los acuerdos de colaboración entre competidores lícitos, aunque hay algunas veces que las barreras ahí están un poco grises, con los que producen efectos anticompetitivos o bien el legislador ha tomado la decisión de declararlos ilícitos en sí mismo, per se. No creo que de ninguna manera este sea el momento para profundizar problemas de libre competencia que se van a producir ya por la crisis económica y autorizar carteles a todas luces que pueden ser dañinos para el mercado y la economía. Muchas gracias, María José. La verdad que agradecerte primero por haber estado perfecto en el tiempo, cosa que es súper útil, sobre todo por la gran cantidad de preguntas que ya hay. De modo que creo que para darle continuidad a la idea de lo que creo que va a ser más útil hacer es seguir con el resto de los panelistas y luego volver al final con las preguntas, de modo de poder nosotros con Javier aprovechar este tiempo para irlas agrupando por tema. Y para darle la palabra a Aldo, quisiera solo recordar un tweet que Aldo puso hace probablemente 2 semanas, que dio bastante, no, tranquilo, ¿no? Dio bastante debate porque fue muy interesante, porque fue justo antes que apareciera la declaración pública y el auto acordado. Decía Aldo que creo que nuestro diseño institucional de libre competencia, separación fiscalía y tribunal, no es útil para enfrentar situaciones de crisis como la actual en caso que se requiera aplicar medidas especiales. Y ahí luego vienen varias respuestas y un entretenido debate con harta gente que está participando hoy día en el programa, de modo que parto por un lado dándote la posibilidad de réplica para hacerte cargo del comentario, y por otro aprovechando de comentar cuáles son, a tu juicio, además de este tema institucional,
las medidas que uno debiese tomar en esta época de crisis. Y muchas gracias por participar con nosotros, Aldo. ¿Estás en mute? Ahí me salgo. ¿Se escucha ahí, sí? Bueno, un saludo a todos, a los participantes, hay varios amigos entre ellos, a los panelistas. Efectivamente, ese tweet fue, yo diría que estaba 85% seguro de lo que decía, pero lo puse para precisamente generar comentarios, porque nuestro diseño de formato de juicio, donde es muy bueno desde el punto de vista de las garantías, tiene un problema cuando uno tiene que enfrentar situaciones de crisis, donde hay que tomar decisiones rápidas y donde los objetivos de la política de competencia, que están muy bien definidos y que lo expresó muy bien María José, pueden colisionar con otros objetivos de política más general. Entonces, a veces, por ejemplo, en el caso bancario, tenemos un regulador, superintendencia, la CMF, que ha tomado ciertas decisiones para este caso de crisis y todos aceptan que ese va a ser el estándar que se va a aplicar. En el caso de la institucionalidad de libre competencia, por su parte, como está estructurada, yo no tengo claridad de que las empresas se sientan completamente seguras de tomar ciertas acciones, incluso después de estos comunicados que dieron las autoridades, porque, como bien se dijo, los particulares pueden demandar. Entonces, ahí hay algo que queda abierto y yo no sé qué buena solución tiene. No hay sistemas perfectos que funcionen bien en todas las contingencias, pero en este particular escenario de crisis, donde aparece lógico relajar ciertas medidas, puede que no sea óptimo. Ahora, mi presentación, yo quería hablar un poco de los objetivos de la libre competencia, cómo colisionan con otros y por qué surge esta pregunta de que se tienen que relajar, porque la libre competencia es como la acción del Estado para hacer que los mercados funcionen de modo más competitivo. Y en las situaciones de crisis los mercados se alteran mucho, sobre todo en esta, y dejan de funcionar y de tener las propiedades que a nosotros nos gustan. Y se perturba, ¿por qué? Porque se empieza a desaparecer el beneficio del intercambio. Entonces los países, principalmente los países, como que desconfían del comercio, empiezan a cerrar fronteras, empiezan a producirse fenómenos de acaparamiento. Hemos visto fenómenos internacionales de piratería, derechamente de países que requisan activos valiosos porque el comercio se empieza a interrumpir. Y los mercados deben operar en ciertos ecosistemas donde hay ciertas reglas, donde hay cierta confianza entre los que transan, y eso se empieza a romper. Y cuando eso se rompe, la libre competencia puede quedar un poco inútil. Ese es puede ser un instrumento que no sea útil para resolver adecuadamente lo que está pasando. Entonces, claro, hay fenómenos de acaparamiento, potenciales abusos de precio en bienes más necesitados. La capacidad productiva actual está diseñada para periodos de normalidad y, por lo tanto, en la crisis crece la demanda por ciertos bienes y todos demandan esos bienes, y lo vemos en el caso de estos dos artículos esenciales para la vida o para la seguridad y la salud, que son las mascarillas y los ventiladores. Entonces, toda la capacidad productiva orientada a eso, es como que las transacciones se hacen más difíciles y los países buscan el autoabastecimiento. Pero por otro lado vemos otras conductas que pueden ser sorpresivas. Por ejemplo, hay empresas que abren sus sistemas para uso gratuito de todos, por ejemplo, no sé, plataformas de revistas, JSTOR. Hay bancos que han facilitado mucho las renegociaciones que no lo harían en condiciones normales. Claro, no es que necesariamente sean benevolentes, sino que están apostando probablemente a la imagen a largo plazo, y eso también es algo distinto. Y aparecen otros objetivos que los estados buscan resguardar. Primero, la provisión universal, es decir, que todos tengan algo de los servicios básicos.
el mercado en condiciones normales provee eso, pero cuando cambian las condiciones y la definición de los servicios básicos es distinta, entonces puede que el mercado no sea una buena solución. Se busca salvar el empleo, se busca salvar determinadas empresas que se consideran indispensables que un país debe tener, y por lo tanto ahí viene la pregunta si es que primero se requiere coordinación que en situaciones normales no se permitirían para sostener esos objetivos, es una pregunta. Y lo segundo que también aparece son las ayudas estatales. En Chile el tema de ayuda estatal no está en el ámbito de la libre competencia, en otras jurisdicciones puede que sí lo esté, y normalmente se regula de una forma especial, sobre todo en el caso de Europa. Sin embargo, en situaciones de crisis como esta puede surgir la pregunta si hay que ayudar a empresas, hay que salvarlas, y a quiénes, si son determinadas, son todas dentro de un mercado, etc. Y también se pueden producir algunos abusos de la excepcionalidad. Uno ve, por ejemplo, el caso del cartel del petróleo de la OPEP, que si bien es bastante exiguo hoy día en su representatividad de la oferta mundial, Estados Unidos negoció con la OPEP una reducción en la producción para subir el precio. Entonces, y lo que dice Trump, lo puso en un Twitter, dice, esto va a salvar miles de empleos en Estados Unidos. Uno dice, bueno, ¿y por qué la reducción de la producción va a salvar empleo? Y probablemente hay una transferencia de rentas, algún acuerdo político ahí. Pero efectivamente que un cartel se potencie en una situación de crisis es algo que es completamente indeseable. Un concepto económico que hay que tener presente en estas situaciones de crisis y relacionado con la pregunta de por qué los mercados puede que no estén funcionando de modo eficiente, tiene que ver con la discusión o con lo que planteaba Coase en su famoso trabajo de la teoría de la firma. ¿Cuáles son los límites de la firma? ¿Es la empresa la unidad más eficiente o es el mercado? ¿Cómo me proveo yo? ¿Si hago la producción interna o utilizo el mercado? Y en este caso la analogía sería que la empresa sería como el Estado que las coordina y logra mejor el objetivo de proveer ciertos bienes que se consideran hoy día básicos que antes no lo eran. Está el caso también, otro tipo de crisis distinta a esta han sido los periodos de guerra entre países. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos relajó la aplicación de las leyes antitrust y organizó toda su capacidad productiva para la defensa, y eso significaba coordinar a las empresas, y eso era más eficiente de un resultado que podía dar eventualmente el mercado, donde hay contratos, donde se transan precios entre las partes, y esto se organiza directamente con la mano visible del Estado sin aplicar las reglamentaciones de libre competencia que normalmente se utilizan. Ahora, ¿cuáles, siendo más concreto, yendo a los issues que podrían surgir, en los casos actuales? Lo primero es el control de precios, el abuso de precios en ciertos servicios, y si la mejor respuesta es el control de precios. Yo creo que ahí hay que ser cuidadoso, no hay que ser tan dogmáticos en general al mundo antitrust, y a mí en particular no me gusta la figura de los precios abusivos, pero entiendo que es una respuesta de política que puede surgir para evitar alzas abusivas en ciertos servicios. Ahí surgen una serie de problemas. Por ejemplo, si un minorista sube el precio porque el mayorista le subió el precio. Entonces el minorista lo usa como argumento, y el gobierno le dice al minorista, oiga, usted no me suba los precios a público final porque me va a generar un problema gravísimo desde el punto de vista político. Entonces ahí hay que actuar sobre el mayorista y hay que entrar eventualmente a regular márgenes, y ahí claramente se escapa de lo que normalmente una agencia antimonopolio desea hacer, y es un tema complejo de resolver. Y ahí hay que utilizar criterios, bueno, ¿cuál es el precio razonable? ¿Cuál es el margen razonable para estas actividades? Usar como referencia o no
los precios que existían anteriormente. Aquí lo importante, yo diría que más que el precio en sí mismo, porque el precio alto es un reflejo de la escasez, es preocuparse de la cantidad. Es decir, la política debe orientarse a que no haya escasez, y no haya escasez desde el punto de vista de que la gente pueda comprar, pero al mismo tiempo estén los incentivos para que el producto llegue al consumidor final. Y en este sentido, la red europea de agencias de competencia, la European Competition Network, habla de que se va a permitir que se tomen medidas que eviten la escasez de oferta, en el fondo, que el producto llegue al final. ¿Eso qué significa? Que si algún acuerdo pudiera permitir que estos productos lleguen más fácilmente al consumidor final, va a tener una medida más laxa. Adicionalmente dice algo importante, dice los precios recomendados mayoristas también pueden ser una forma de evitar el abuso de precio de consumidor final. Como que permite el uso del resale price maintenance, le da una mirada más benigna, o incluso lo pone como un instrumento que podría ser favorable a evitar el abuso. Y en este caso yo creo que si uno toma medidas más heterodoxas, tiene que ser pragmático, y ser pragmático significa, en esta situación de crisis, salirse de los conceptos que uno tradicionalmente conoce en antitrust, que es el mercado es el que fija el margen competitivo, el mercado es el que fija el precio final. Respecto a los acuerdos entre competidores, yo creo que hay que explicar bien por qué se requiere ese acuerdo para que la oferta, el flujo de productos llegue a los consumidores finales en buenas condiciones. Y por lo tanto tienen que ser cosas justificadas y puntuales. Y puntuales significa transitorias mientras dura esta emergencia, y que no den pie a que de ahí en adelante esto pueda implicar alguna coordinación de precios. Obviamente la agencia de competencia, enunciando sus criterios en que permite estos eventuales acuerdos, debe dejar la posibilidad de investigaciones ex post, es decir, si detecta que el acuerdo tiene elementos que escapan de la justificación propia de la crisis, pudiera realizar alguna investigación y eventualmente aplicar o pedir sanciones. Ahora, respecto finalmente al tema de industrias en crisis, las quiebras, los carteles de crisis, yo la verdad es que el argumento del cartel de crisis no me gusta mucho. Lo encuentro de que trata de utilizar una figura que efectivamente es crítica y puede generar pérdidas de empleo y cambios en el sector productivo para una justificación de precios. Por ejemplo, supongamos que el sector de las aerolíneas efectivamente hoy día está muy golpeado, pero uno diría que uno esperaría que si esta crisis pasa, y en el buen escenario de que no dure mucho, el flujo aéreo se va a recuperar, no sé si al nivel que tenía antes de la crisis, pero probablemente se recupere, y eso significa que las aerolíneas van a pasar un periodo malo, pero luego el negocio va a seguir siendo rentable. Es decir, esas empresas lo que podrían hacer es pedir endeudarse, incluso eventualmente con el Estado, pero no ser rescatadas. Ahora, si por otro lado el flujo de pasajeros va a caer y van a haber aerolíneas que van a quebrar porque el mercado no resiste una gran cantidad de operadores, en ese caso no tiene sentido mantener vivas artificialmente más aerolíneas. Entonces, creo que ahí hay que analizar bien la justificación de por qué se quiere rescatar o intervenir. Hay mucha gente que le gusta mucho por lo estético, que dice, sí, rescatamos la aerolínea y vuelve a ser del Estado. Y bueno, ¿y por qué tú quieres que la aerolínea sea del Estado? ¿Qué distinto tiene eso respecto a la situación actual, donde en condiciones normales hay cobertura para todo el territorio? Bueno, esos son los puntos que yo tenía preparados en mi presentación. Muchas gracias, Aldo. Yo creo que justo tocaste al final un tema que va a servir interesante de discutir ahora, y también ahora poder escuchar a Mario, y que hartas preguntas veo que ya hay al respecto.
sobre esta posible excepción de firma en crisis, pero también hay una pregunta que me pareció bien interesante que voy a aprovechar de comentarla ahora, a ver si Mario nos puede dar su impresión en su ponencia. Y pregunta el querido Rado de Polo, ¿en qué medida la recopilación y análisis masivo de datos personales por gobiernos o particulares como herramientas para monitorear, controlar y prevenir una pandemia constituye un desafío para el derecho y las autoridades de competencia? ¿Deben autorizarse tales iniciativas aunque otorguen una posición de dominio significativa? Esto me parece particularmente interesante cuando uno lo ve hoy día con los mecanismos que están haciendo en China, en Corea del Sur, con lo que ha hecho Google y Apple como posible acuerdo. Así que, Mario, te invitamos, entre otras cosas, también te puedas hacer cargo de dar tu opinión sobre este tema. Gracias, Andy. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias, Javier. Gracias, Andy. Saludos, Juan David, María José, Aldo. Oye, en realidad nos coludimos muy poco, porque yo de empresa en crisis voy a hablar un ratito nomás, y lo que pretendo es dar una visión general de cómo estoy viendo el mundo de la libre competencia, que es lo que yo conozco a propósito de esta crisis, ¿ya? Y partamos por decir lo que sabemos, o sea, estamos frente a una crisis gigantesca que nos cuesta dimensionar y que va a ser a todo nivel, sanitario, económico. ¿Ya? Y que hablar de libre competencia en ese contexto parece como poco empático con la gravedad de la situación y propio del que vive en una burbuja tecnocrática. Pero lo cierto es que todo se va a ver afectado por esta crisis, y el derecho incluido. Y dentro de eso, obvio, la libre competencia también va a ser impactada de manera profunda. De partida, las agencias se han encargado rápidamente de decir que no van a perseguir y que incluso van a facilitar acuerdos de colaboración eficientes, ¿ya? Pero que no van a tolerar que en nombre de esos acuerdos se generen carteles anticompetitivos, como forma de salir del estrés financiero, ¿ya? Esa es la posición de las agencias de competencia, y me parece evidente que así tiene que ser para cualquiera que tiene el chip de competencia. Sin embargo, no me cabe la menor duda que a nivel mundial van a surgir voces pidiendo una especie de excepción de recesión, ¿ya? Y van a decir, la competencia es un lujo para los vivos, pero es una cruz para los moribundos, y por lo tanto relajen la normativa. Y algo de esto lo vivió Europa hace poco con la fusión de Siemens con Alstom, donde empezaron a aparecer, respaldadas por gobierno, viejas ideas de campeones nacionales. Bueno, esas viejas ideas hoy día es campo fértil para que resuciten, ¿ya? Y ojalá no resuciten, porque sería una pésima idea. Si uno relaja las normas de competencia y fomenta o hace la vista gorda a que los competidores acuerden precios, reduzcan cantidades, es justamente lo que no necesitamos para salir de la crisis. Si yo reduzco cantidades, subo precios, produzco inflación, bajo empleo, y por lo tanto es bastante lógico que exista mucha evidencia empírica de cómo el relajo de las normas de competencia precisamente influyó en la prolongación desmedida de la crisis del 29. ¿Ya? Y para qué decir lo que significó ese relajamiento en Europa, en Francia y en Italia, es decir, en Alemania y en Italia. Ahora, más concretamente, también siguiendo como los grandes pensamientos de política pública, habíamos visto durante los últimos años, esto lo mencionó María José, una nueva visión de la competencia. El antitrust hipster que había aparecido y que decía, oigan, esta cuestión es demasiado reduccionista al solo proteger el consumer welfare y tenemos que preocuparnos de estructuras, de controlar el poder de los grandes conglomerados. El péndulo venía girando. Había mucha gente que desafiaba el paradigma, e incluso dentro de la campaña presidencial norteamericana, muchos precandidatos hablaban duramente de romper los grandes conglomerados. Hace poco leí una columna que publiqué en LinkedIn de Leonard Fox, en que dice, históricamente las crisis recientes, por lo menos, de los últimos 100 años, le han quitado prioridad a la idea de desconcentración. Eso pasó así en la crisis del 29. El movimiento anticoncentración previo a eso fue muy potente y luego quedó absolutamente relajado. Y aquí, en cierta forma, contestando a Rado, pero no contestando, sino que tirando ideas sobre la mesa, veamos lo que está pasando. O sea, fíjense cómo estamos.
parece que este es un mundo post-crisis que necesita a los grandes. Lo necesitamos para controlar los contagios. Mejor unos pocos con quienes negociar que muchos, que muy atomizados. Amazon, este monopolio que está hace un mes y duramente criticado, controla a los especuladores y les dice que vende las mascarillas y el gel muy caro, lo saco de Amazon. Apple rastrea con quién se encontraron los contagiados. Entonces, parece este mundo nuevo demostrar que las crisis alteran estos movimientos de péndulo y probablemente los grandes conglomerados sean los grandes favorecidos de esta situación. Eso es algo que vamos a tener que dejarle tiempo a la historia para que hable, pero claramente va a ser una externalidad que va a repercutir en la forma en que vivimos el futuro. Me dejo de tanta política pública y voy más a lo concreto. ¿En qué ámbito la libre competencia debiese ser impactada por esta crisis? Dos grandes grupos de temas quiero hablar. No voy a hablar de precios explotativos, quiero referirme a las fusiones y a los acuerdos de cooperación. A lo que dije, sumémosle una triste realidad. Las crisis, en general, las sobreviven quienes tienen espaldas más fuertes. Y por lo tanto, vamos a presenciar un mundo donde sobreviven los fuertes y mueren las empresas más pequeñas. Se viene una ola de fusiones, ¿ya? Y en ese sentido, el análisis del failing firm o de la empresa fallida va a ser crítico para determinar cuáles fusiones se aprueban y cuáles no. El tribunal y la fiscalía van a tener que afinar un test y van a tener que tener un estándar determinado con el cual van a dar por cumplido ese test. Hoy día, ¿qué se exige? Que la empresa que es adquirida estaba destinada a abandonar el mercado. No solo eso, que si no se intervenía mediante la fusión, esos activos iban a desaparecer, no iban a ser operados por un tercero en el mismo mercado. Y finalmente, que no había una opción menos gravosa. Es decir, que no había un interesado en la misma empresa que produjera menos problemas a la competencia. Eso evidentemente es súper restrictivo y va a depender mucho entonces de cómo lo vean en adelante la fiscalía y el tribunal. Ahora, lo cierto es que muchos activos van a desaparecer y la economía y la hecatombe económica se va a profundizar si es que la fiscalía no se remanga la camisa y aprieta el acelerador para aprobar aquellas fusiones donde el caso del failure firm está acreditado. Pero por el contrario, si es que la fiscalía peca de lo contrario, de exceso de empatía, se van a aprobar en nombre de la crisis muchas operaciones de las cuales, como dijo María José, nos vamos a arrepentir en el largo plazo, porque las estructuras son muy difíciles de remediar. Yo confío mucho en el criterio de la fiscalía para llevar adelante esto, pero sin duda me gustaría que el gobierno, con la misma énfasis que presenta proyectos de ley, se preocupe de dotar a la fiscalía de los recursos necesarios para enfrentar esta situación. Aquí se necesita gente capacitada, se necesita poder reemplazar al personal y se necesita tener una división de fusiones muy activa, porque lo que viene es duro y de esa actuación va a depender mucho de cómo se desenvuelva la economía. Acuerdos de cooperación. Este es el segundo gran grupo de cosas que van a ser impactadas con la crisis. Está esquematizando en el fondo cuáles eran los acuerdos de cooperación de que se habla tanto estos días. Y yo creo que existen 3 niveles de cooperación. Está el primer nivel, que parafraseando un poco el ministro Mañalich, vienen así casi como los acuerdos buena persona, ¿ya? Que es cuando se juntan competidores para hacer el bien. Por ejemplo, en Australia hace poco las compañías de seguros de vida se pusieron de acuerdo que ninguno iba a rechazar la cobertura de seguro de vida a los trabajadores de salud por COVID-19. ¿Qué puede tener eso de malo, aunque sea un acuerdo? Los bancos en Australia también fueron autorizados para entregar un paquete de alivio a las pymes. Eso, evidentemente, no puede por ningún lado ser malo. Ese es el primer tipo de acuerdo. El segundo tipo de acuerdo tiene que ver con coordinaciones que en otros casos no serían permisibles, ¿ya? Pero que producto de la crisis sí lo son. Y aquí entra, por ejemplo, la autorización que se dio en el Reino Unido a los supermercados para que compartieran información de stock de modo de asegurar el abastecimiento. E incluso se les permite hacer reparto conjunto en los mismos vehículos, ¿ya? Porque el abastecimiento es muy relevante. Lo mismo, a las aerolíneas que se le ha permitido coordinar sus operaciones, se dice, bueno, coordine, porque el mal mayor es que no exista conectividad.
Ese es el segundo grupo de acuerdo, más complejo. Y el tercer grupo de acuerdo es aquello a lo que hizo alusión María José, y es gente que se va a querer aprovechar del pánico y decir, oiga, yo tengo costos hundidos muy altos, mi industria es muy importante para la seguridad nacional, para la economía, para el empleo, relájeme las normas de competencia, déjeme cobrar de acuerdo con mis competidores para salir de esta. Y eso, evidentemente, las autoridades de competencia no lo van a tolerar, y si alguien quiere hacerlo, tendría que ser por vía legal. ¿Qué caminos se han usado en el mundo para guiar estos acuerdos? Principalmente guías. El Reino Unido, Estados Unidos, Europa han presentado sus lineamientos de en qué condiciones van a no perseguir este tipo de acuerdos, ¿ya? Y básicamente dicen si son de interés público, si benefician al consumidor y duran lo estrictamente necesario, no hay problema, ¿ya? Estados Unidos, Australia, por otra parte, han establecido mecanismos expeditos de aprobación, ¿ya? Estados Unidos está garantizando una semana para aprobar una colaboración procompetitiva. Australia también tiene un sistema increíble de un formulario online donde uno le presenta algo y responde provisionalmente accediendo en caso que estime que hay mérito para ello. En Chile, el sistema chileno tiene hartas gracias, pero una de ellas no es precisamente que provea mucha cintura y juego de pierna para situaciones excepcionales. No tenemos excepciones de bloque, como Colombia, por ejemplo. Se derogó nuestro antiguo artículo 4, que no sé si lo conocen, pero por curiosidad les digo, decía, no obstante, y siempre que el interés nacional lo exija, se podrá autorizar por decreto supremo fundado y previo informe favorable a la Comisión Resolutiva, la celebración o el mantenimiento de aquellos actos o contratos que, referidos en los artículos precedentes, sean sin embargo necesarios para la estabilidad o desarrollo de las inversiones nacionales. Eso hoy día no existe y por lo tanto ese marco no está. ¿Ya? Y ante esa ausencia de marco, ¿qué hizo el tribunal? El tribunal hizo lo que tenía que hacer y abrió la puerta a permitir la ejecución de las colaboraciones que le sean consultadas sin esperar la tramitación de todo el procedimiento. Me parece que era la medida que tenía a la mano y la tomó. No sé qué tanto éxito va a tener esto en el sector privado, porque en general la consulta no es considerada una opción por los actores del mercado, pero en los hechos avanza, porque aunque no usa la palabra, yo veo una suerte de inmunidad por el periodo intermedio entre que acceden provisionalmente a tu consulta y se revierte la autorización. Y eso genera certeza jurídica. La Fiscalía, por su parte, hizo una declaración pública donde señaló lo que sabíamos. Dijo, mira, yo no tengo una aproximación formalista a los acuerdos, evidentemente la colaboración puede ser positiva y la será cuando se cumpla con el test que ahí se proporciona. Pero dice, bueno, pero no se aproveche del pánico y por lo tanto vamos a estar atentos a las colusiones que en nombre de esto existan. Personalmente hubiera echado de menos algo más como lo que se hizo en su minuto en funciones, de que la Fiscalía pudiese revisar las cosas que se le proponían, pero la verdad depende de los recursos que se tenga. Y la verdad es que no va a blindar esto de la Fiscalía, por lo menos da certeza de que con una buena asesoría uno sabe dónde moverse. Y en ese sentido, quiero terminar esta presentación diciendo que al final lo que subyace en la decisión de la Fiscalía es que yo no quiero ser, en el fondo, lo que uno percibe es que no quiere ser instrumentalizada, ¿ya? Y en ese sentido, algo de razón tiene. O sea, al final, y aquí termino con esta reflexión, la libre competencia es puro sentido común. A mí me cuesta un poquito cuando escucho voces clamando por una excepción de competencia, por relajar la competencia. No hay que relajar nada, hay que aplicar criterio. Yo creo que nadie entiende el corazón de la libre competencia, y esta es una opinión personal, puedo estar equivocado y podemos discutirlo, pero si cree que está prohibido acordar. Lo que está prohibido es provocar colectivamente un daño que tú solo no puedes lograr. Y al final esa es la vara con la que se van a tener que juzgar las cooperaciones. En ninguna época, creo yo, con crisis o no, puede ser malo que se junten competidores, por ejemplo, comprometiéndose a subir un 20% los sueldos de sus trabajadores. Eso pero no veo ni al ministro Tapia ni a la gente de la Fiscalía Nacional Económica persiguiendo esa iniciativa porque fue un acuerdo de precios. Y la verdad, en este segundo, eso respecto del primer grupo de acuerdo. Respecto al segundo grupo de acuerdo, es evidente que cuando cambia el contrafactual, también cambia el análisis. Es pésimo, es malo para la competencia que dos aerolíneas coordinen viajes para ir lo más lleno posible.
porque eso evidentemente sube los precios y reduce los vuelos. Pero obvio que no es malo que se coordinen para asegurar la conectividad cuando el contrafactual ya no es ese, sino es que no haya vuelos. Y es ese contrafactual lo que la Fiscalía va a tener que indagar en cada uno de los casos que deba investigar. Al final lo que hago es un llamado al sentido común, al criterio y asesorarse correctamente en estos temas tan delicados, pero que van a ser tan necesarios para salir adelante de la crisis. Muchas gracias, Javier y Andy. Muchas gracias, Mario. Muy interesante, al igual que todas las presentaciones. Y voy a tomar lo último que hice en relación con ese llamado al sentido común, pero para algo mucho más sencillo. Es complejo ver qué pregunta hacer de todas las preguntas que hay, de modo que voy a recurrir al sentido común y voy a hacer aquella que tiene más likes nomás. Entonces, lo que propongo es que la gente que también tenga preguntas vaya ocupando la funcionalidad de pedir la mano, cosa de poder ir dando la oportunidad de que las personas también puedan no solo transmitir sus preguntas a través de escribirlas, sino también participar de manera un poco más interactiva. Pero hasta ahora quizás la pregunta que al menos tiene más likes hasta ahora, y bien interesante, una que hace Benjamín, y le pregunta a María José o Mario, pero yo acá quiero también extenderla a Juan David para que nos dé su opinión respecto a lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Dice, siempre entender que la advocacy se ejerza en medio de la contingencia. ¿No es ya bastante evidente que en Chile se apreciaría mucho y a esta altura se requiere de una guía de cooperación entre competidores? Y entonces le pido a Juan David primero que nos cuente la experiencia colombiana, en orden a si existen o no guías de este tipo, alguna otra que él pueda conocer en Latinoamérica, y luego si Mario y María José nos dan sus impresiones, y sobre todo si es que es bueno quizás que una guía como esa salga en mitad de la contingencia, o es quizás mejor esperar que la contingencia termine, volvamos a la vida normal, exista la vacuna, y luego de la vacuna venga la guía. Partamos contigo, Juan David, primero. No, rápidamente, sí, Colombia tiene un par de guías que son pertinentes. Una para acuerdos de colaboración entre competidores, y otra sobre, digamos, el comportamiento de las empresas en contextos de asociaciones gremiales. Entonces, pues, están muy relacionadas las dos. Realmente son muy útiles. Digamos, mi posición además sobre el tema es que desafortunadamente muchas veces los abogados creemos que las soluciones están en una ley o en un decreto, y se nos olvida que realmente la mayoría de las soluciones pueden estar en gestión pública, y gestión pública puede ser ofrecer mejor certidumbre a las personas, explicando con más detalle cosas que de pronto no requieren la formalidad de una ley, sino puede ser perfectamente una guía, una directriz, una comunicación. Y creo que, de hecho, Colombia tiene alrededor de 5 o 6 guías sobre diferentes temas en materias de competencia, y creo que debería haber más, que hay muchas otras oportunidades de ofrecer mayor certidumbre jurídica a las empresas, a los agentes económicos, y que pensemos mucho más en gestión pública y no necesariamente en resolver todo a punta de leyes y decretos. Muchas gracias, María José. Si nos comentas. Sí, bueno, es un material de promoción que yo creo que estábamos esperando antes de todas las contingencias varias de parte de la Fiscalía. No creo, aquí hay un peligro, porque si uno podría decir, bueno, si se lanza ahora, tal vez que está la tentación para que se adapte a la contingencia y por lo tanto venga incluido algunas de estas flexibilidades. Yo tiendo a confiar plenamente en mi ex empleador, y creo que va a hacer incluso en este contexto sería bueno que lo hicieran, y no creo que tengan la tentación de hacer esa flexibilidad. Espero, pero efectivamente podría ser un riesgo en este contexto para otra agencia, no para esta. ¿También tendrá la misma opinión sobre su ex empleador, mi querido amigo Mario? No, completamente, porque no voy a tener la misma opinión. No, yo creo que hubiera sido bueno que esta guía se lanzara, era un producto que está ahí como otro dando vuelta, pero ya no fue, yo creo que no es el momento. Hoy día podría estar demasiada pintada de crisis, y eso es lo peor en una guía. No sé, vamos a tener que ver cómo se sigue adelante, y si la crisis es demasiado grande, quizás la Fiscalía va a tener que pensar en establecer algún mecanismo de fast track, con todo lo poco vinculante que eso sea, pero eso habrá que verlo en el futuro. Por el momento creo que la Fiscalía ya marcó el criterio. Tienen que ser acuerdos
proporcionales, que generen un beneficio y que no puedan alcanzarse de otra forma. Yo creo que con eso ya uno tiene una pauta que seguir. Al final, esas reglas amplias que permiten interpretación en cada caso. Todas las guías de cooperación al final dicen eso, así que tampoco hay mucha certeza en ninguna guía de colaboración entre competidores en ningún país. O sea, si uno ve la de Estados Unidos, que es una de las primeras que salió, también es bastante a la interpretación. Es simplemente una guía que le sirve a los asesores de libre competencia para marcar el camino. Les recuerdo a quienes están participando el que puedan levantar la mano. Hemos visto en estos últimos minutos mucha gente poniendo likes a preguntas, lo que hace bastante más interesante el poder elegirlas, porque parece ranking subiendo, pero sigue abierta la posibilidad para que todas puedan levantar la mano y hacer su pregunta. Ahora, lo interesante de esto es que justo la siguiente pregunta salió para Aldo, y le pregunté en una situación inversa a la que él planteó. ¿Qué pasaría en tu opinión, Aldo, si el proveedor, que asumamos tiene una posición dominante, decide bajar sus costos en atención a la pandemia, por ser dueños intrínsecamente bondadosos o por querer proteger su marca? ¿Podría exigirle al minorista que traspase esa rebaja de precio de reventa al consumidor? Y en la afirmativa, ¿calificaría eso como una imposición abusiva? Y a esta pregunta me permito agregarle otra. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si esta especie de competencia que se dio en los bancos por mejorar los créditos hipotecarios hubiera sido fruto de un acuerdo entre los bancos para no cobrar crédito hipotecario beneficiando al consumidor? ¿Estaríamos también frente a un cartel duro que debe ser sancionado? A ver, es una pregunta bien interesante y que yo diría que en condiciones normales el exigirle un determinado margen al distribuidor tendría que haber una muy buena justificación. Yo creo que no, en condiciones normales no lo veo como algo que tenga muy buena presentación, pero así presentado en términos generales. Claro, porque uno dice, yo reduzco mi precio mayorista y tú subes el margen manteniendo el mismo precio minorista. Claro, en competencia, si yo lo vendo a través de distintos canales, uno esperaría que eso bajara normalmente, y que la competencia llevara a que eso se baje. Pero en esta situación yo tendría a pensar de que no hay, digámoslo así, no lo perseguiría. Si me lo preguntan derechamente. Yo ahí discrepo algo con lo que dijo Mario, de que simplemente estamos aplicando los mismos principios de siempre. Yo tengo ahí un matiz. Yo creo que sí, estamos aplicando, hay cosas gruesas que no se van a permitir, pero también hay una área gris donde a veces las cosas se pueden ir para un lado o para otro, dependiendo del criterio que aplique la autoridad. Ponía el ejemplo de que si las empresas se ponen de acuerdo y suben los sueldos de todos sus empleadores, sus trabajadores, y lo hacen de acuerdo, y uno dice, bueno, ¿y por qué uno se tiene que poner de acuerdo para hacer eso? Esa es la primera pregunta que yo me haría en periodo normal. Y toda esta discusión de la negociación colectiva por rama, uno desde la óptica libre competencia, es decir, que todos los trabajadores de toda una industria tengan un mismo sueldo, uno de los riesgos que tiene es que puede favorecer la colusión porque hace más simétricas en costos a las empresas. Entonces, yo haría ahí una diferenciación. En estos periodos excepcionales en que todo se ve más bien por el efecto que por la forma, algo que tienda a bajar los precios de esa manera no me parecería mal. Andy, déjame... Sí, justo te da la palabra por haber salido aludido, así que por favor. Sí, cuando uno sale aludido tiene que hablar. Oye, no, yo creo que... A ver, yo insisto que si uno... A ver, por ejemplo, el caso que nombré de la autoridad australiana, donde las empresas se ponen de acuerdo para que ninguna se excluya de cubrir el COVID-19 a los trabajadores de la salud. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hizo cada una? ¿Por qué empezamos con estas negociaciones? Bueno, porque la verdad, si una se sale del acuerdo, le da fantástico. Y todas las demás, y las que se quedan, las que toman la decisión, reciben a la gente enferma, y las que se quedan fuera reciben a los sanos, y por lo tanto nadie tomaría la decisión si es que no acuerdan. Entonces,
hay veces que las cosas hay que ponerlas en su contexto. Cuando uno pierde competitividad, si yo me pongo de acuerdo con un competidor para mejorar el nivel de, no sé, del producto aunque está hecho en empaque, para que sea biodegradable, nadie va a tomar la iniciativa individualmente, y así los ejemplos suman y siguen. En el caso de la fijación de precio máximo de reventa, es mala cuando detrás de ella se oculta un precio mínimo, pero el precio máximo a nadie le puede importar. Evidentemente que es muy bueno que se le ponga un límite al distribuidor de lo que pueda cobrar. Lo que pasa es que muchas veces se ocupa como artilugio para que no cobren bajo ese precio máximo, pero el precio máximo en sí mismo nunca ha sido sancionado, ni en tiempos normales, ni en tiempos de crisis. Eso. Yo creo que los principios son los mismos. Claro, pero es interesante, de hecho hay varias preguntas, sí. El caso del COVID, que es como un caso de caso de crisis. Tenemos, perdón, la primera persona que sí está pidiendo la mano, entonces vamos a sacarle y darle audio a Cristóbal Millar para que pueda hacer su pregunta. Muchas gracias a Cristóbal por el interés en participar. ¿Alguna complicación técnica? Mientras solucionamos el tema para que Cristóbal pueda hablar, voy a aprovechar de pasar a la siguiente pregunta que le hace Maximiliano León, y toca un tema que estuvo bien al comienzo, sobre todo en la presentación de María José y de Juan David. Le pregunta a María José: ¿crees que la Fiscalía podría tomar un rol en lo que mencionó Juan David sobre el monitoreo de precios? ¿Podrían hacerse estudios de mercado acotados para evaluar el impacto de esta crisis? ¿O crees que eso debería ser abordado por otras autoridades como el CERNAC? Sí, yo ahí tengo una respuesta muy sesgada que he hecho ver en otros paneles, en discordancia tal vez con algunos panelistas, y creo que el tema de los precios excesivos está fuera de política de competencia por ahora. Sí creo, obviamente, que la Fiscalía puede hacer estudios de mercado para ver las condiciones de competencia que llevan a precios altos, que es lo que efectivamente hace y ha hecho la mayoría de los estudios de mercados que tiene la Fiscalía, por ejemplo, farmacias, seguros, una vez que uno se jubila, ya no me acuerdo cómo se llama. Efectivamente, hacer estudios sobre las condiciones de competencia que llevan los precios altos, sí, pero transformarse en un organismo que haga seguimiento de precios, ¿con cuál objetivo? En definitiva, si no obedece a ninguna falla de mercado o no una falla de mercado, si no obedece a una conducta anticompetitiva que esté contemplada en la ley, entonces ¿para qué hacer el seguimiento de precios? Creo que eso puede hacerlo otro organismo. Y a pesar de, incluso si lo hace otro organismo, también tengo otra objeción, porque si el objetivo del seguimiento de precios es publicar los precios y transparentarlo, también se puede producir un efecto anticompetitivo, porque te puede facilitar una colusión tácita entre los distintos competidores dependiendo del mercado. Yo la verdad que el tema de seguimiento de precios, control de precios y precio excesivo, a menos que sea a raíz de una conducta anticompetitiva, que puede ser una discriminación de precio, una conducta exclusoria, la verdad lo veo medio fuera y lo veo medio peligroso desde el punto de vista de esta política, pero obviamente hay muchas voces que tienen una opinión un poco más tipo Comunidad Europea y que son mucho más flexibles y son de otra opinión, así que adelante con el debate. ¿Algún otro de los panelistas tendrá una opinión al respecto y quisiera aprovechar de hacerse cargo? Yo diría principalmente que el monitoreo es útil para casos de colusión, para ver comportamientos anormales que pueden estar indicando algún eventual acuerdo. Ese es como lo primero, porque el segundo, la figura de precio excesivo es como, claro, es como una situación más excepcional y no sé, por ejemplo, el caso de los medicamentos son las Ministerio de Salud, CERNAC, que realiza esa acción principalmente. Claro, ahí yo, una matiz, sí estoy de acuerdo con Aldo, una de las funciones principales de la Fiscalía tiene que ser hacer esto de screening de mercado que incluyen precios y otras condiciones estructurales y conductuales para efecto de detectar
y cumplir su función de detectar y perseguir conducta anticompetitiva. Pero un seguimiento de precios solamente para publicarlo, que es lo que a veces hace el CERNAC, yo esa cuestión la veo incluso no tan beneficiosa para esta disciplina. Acá tenemos otra pregunta antes de que, y vuelvo a invitar a la gente a que levante la mano. Al parecer lo otro fue un problema técnico que ya está solucionado, pero acá tenemos una pregunta que está en general, así que voy a aprovechar que ojalá Juan David tome el mando, porque no está tan relacionada con Chile. Y dicen, en general, una de las discusiones que dominaba en materia de libre competencia con anterioridad al arribo del COVID-19, y preguntan a los panelistas sobre el impacto que puede tener esta crisis en el escrutinio que se venía haciendo en las plataformas digitales. ¿Qué te parece, Juan David? ¿Crees que se pueden ver fortalecidos sus modelos de negocios que previo a las crisis encontraban varios detractores? Bueno, precisamente así comenzó un poco mi intervención, en el sentido de que estábamos hablando hace unos meses sobre las grandes empresas de tecnología, no solo sobre asuntos de competencia, sino también sobre datos personales y la interacción entre las dos áreas. Y creo que hay muchas personas en este momento pensando con el deseo. Veo a algunas personas hablando del final del techlash, del final de esa presión de gobiernos, de autoridades, de políticos, incluso de organizaciones de la sociedad civil para grandes empresas de tecnología que son monopólicas o cuasi monopólicas y que tienen, una capacidad no regional, sino global. Creo que están pensando con el deseo. Yo creo que sí, en este momento muchos estamos agradeciendo que existan esas plataformas, que Google funcione bien, que WhatsApp funcione bien para comunicarse en estos momentos. Todo eso está muy bien. Creo que esa suavización o ese final del techlash, otros lo consideran simplemente una pausa. Hicimos pausa, no va a mermar nuestro interés en los efectos competitivos o sobre la protección de datos personales, puntualmente de las grandes compañías que dominan las plataformas hoy en día. Obviamente estoy hablando de Google, de Facebook, y por lo tanto creo que no está tan claro realmente si a raíz del COVID va a cambiar sustancialmente eso, porque es que las mismas compañías pueden, si quisieran abusar de su posición de dominio con mayor razón en el futuro, cuando pase la emergencia, de manera que no veo por qué gocen como de la inmunidad que algunos están atribuyéndoles actualmente. De manera que creo que si bien hay un reenfoque en las prioridades por parte del gobierno y por parte, de las personas que participan en el debate público, creo que eso sí creo que será transitorio. Muchas gracias, Juan David. Hablando de las grandes plataformas, solo un dato al margen, en las preguntas, le piden a Mario que ojalá pueda poner la fuente de donde aparece que Amazon controla el precio a los especuladores, así que ojalá la pueda dejar para el interés de las personas que están preguntando eso. Y ahora le doy la palabra a Andrés Rioseco, que sí está conectado y entiendo con volumen para poder hacer su pregunta. Hola, Andy, ¿se escucha? Perfecto. Muchas gracias, Andy y Javier, por la organización y a los panelistas por sus brillantes exposiciones. Una cuestión bien pedestre. Yo fui el otro día saliendo de la cuarentena al supermercado y casi no hay publicidad ni promociones de ningún producto, lo que es bastante lógico porque uno está restringido en su libertad de movimiento y en su libertad de elección. Y otro tenía un límite para llevarme las cosas del supermercado. ¿No les parece que hay como una suspensión del mecanismo de precios como asignador de las cosas y que eso nos debería cuestionar la vigencia de la libre competencia en general? Esa es principalmente para Aldo, pero podría ser también Ana María José, que habló de las políticas. Yo me llevé esa impresión del supermercado, la verdad, y mirándola un poco la televisión, que es de las pocas cosas que se pueden hacer, la publicidad es un casi puro supermercado. Es una cosa extraña, como que ya no hay, es difícil hacer competir a los proveedores, a los productores, a quienes no están como enfrentándose directamente a los consumidores. No sé si tienen esa misma idea, si estoy completamente equivocado, o si en verdad hay algunas cuestiones que en la práctica llevarían a cuestionarnos
el business as usual del antitrust en este tiempo tan extraordinariamente excepcional. Gracias a todos de nuevo. ¿Aldo? Ya, ok. Bueno, este es un caso que efectivamente, desde el punto de vista así como del no formal, sino que más bien del efecto que tendría, uno entiende por qué se están racionando los productos, y es por el fenómeno de acaparamiento y porque no hay capacidad productiva para satisfacer la demanda en el corto plazo al precio actual, y es un buen sustituto, yo diría que un sustituto justo al alza de precios, porque tenemos dos formas de racionar los productos y el objetivo final es que llegue a toda la gente. Uno es darle completa libertad de precio a las empresas y no cuestionarlas por eso y decir, bueno, raciono vía precio, pero eso puede llevar a un precio excesivo y por lo tanto una solución alternativa es permitir que se compre menor cantidad de ítems por persona. Yo creo que eso la gente lo entiende, ¿eh? Incluso puede ser hasta una medida así como de buena imagen para la empresa, porque la gente va a entender por qué se está haciendo eso. Ahora, en tiempos normales, una medida de ese tipo no es claro que aparezca. La única razón por la cual se me ocurre que una empresa podría aplicar esa política es porque está haciendo los living y está vendiendo muy barato bajo el costo un producto para que la gente vaya a comprar otro. Tampoco se consideraría también anticompetitivo, pero efectivamente, desde el punto de vista, pensando en la fiscalía va a entender cuál es la racionalidad detrás de esa política, y no la va a encontrar contraria al bienestar, yo creo, y por lo tanto demuestra que hay como un distinto estándar que se aplica en estas situaciones. Es decir, cambió el escenario, cambiaron las condiciones y obviamente cambia la respuesta de la autoridad. Y para el tema de la publicidad y promociones, lo que me da la impresión es que hay un cambio de paradigma en que las marcas van a tener que adaptarse un poco a las nuevas condiciones. O sea, el mensaje ya no puede ser el mismo, no sé si ustedes se han fijado, que ya prácticamente no están vendiendo productos, sino que están dando mensajes de autoayuda. Y dado que hay alguna restricción al movimiento en las salas de supermercado, probablemente tienen que hacer algunos cambios en su esfuerzo de publicidad y promoción, pero más allá de un periodo de adaptación, yo no creo que sea un tema de libre competencia ese, más que tienen que readaptarse a una sensibilidad distinta y preferencias diferentes de los consumidores. Muchas gracias a ambos por la respuesta. Las pocas votaciones que alcanzamos a tener al comienzo decían que el tiempo ideal debía ser de 1 hora y media, y de modo que el primer seminario vamos a respetar esa votación popular, por lo que quisiera, no sin antes darle la palabra a Javier, agradecerle realmente a todos el interés en haber participado, tanto los que participaron por Zoom, por LinkedIn, para los que hicieron preguntas, los que mandaron comentarios, de verdad que muy, muy agradecidos. Si estuviésemos en tiempos normales, lo invitaría a un tercer tiempo, pero como no se puede, le doy la palabra a Javier como premio. Cada uno en su casa por Zoom. Oye, espérate, Javier, antes déjame dar el tip de Amazon. O sea, New York Times salió una columna de cómo un proveedor de alcohol gel está pero estoqueado con cientos de miles de unidades que Amazon no le dejó vender porque había cobrado precios muy altos. Y en una columna de Nicolás Petit, de Libre Competencia, se toma ese tema. Súper, y para agregar algo nomás en ese sentido, de hecho, Mercado Libre también lo hizo en Chile, y lo hizo con una publicación oficial firmada por su gerente general en Chile, que señalaba cómo habían eliminado a especuladores de su comercio, o le habían puesto incluso límites de precio. Pero eso era solo como nota al margen. Dejo a Javier para las palabras al cierre. No, yo nada más que agradecer a todos los que están acá todavía, agradecerle a los panelistas. Creo que estuvo bien entretenido nuestro primer seminario. Les cuento que tuvimos un pic de 170 personas, más o menos. Tuvimos creo que fueron como 100 aquí, unos 60 o 70 más o menos entre LinkedIn y el video que había. Así que tuvimos una súper buena recepción. Los dejamos invitados de inmediato para los siguientes seminarios que vamos a organizar. De acuerdo a los resultados de la encuesta, las preferencias son una vez al mes, más o menos 1 hora y en este horario, así que atento a lo que le enviemos pronto por el mail.
Muchísimas gracias a todos, gracias de nuevo a los panelistas, váyanse felices al tercer tiempo y gracias a los espectadores también. Nos vemos en otra ocasión. Yo voy a aplaudir virtualmente nada más a todos ustedes, ¿eh? Hay una opción de aplauso, si el que quiera, pero por ahora aplauso virtual. Muchas gracias y que estén muy bien.